Buenos días. Qué bueno verlos a todos acá. Un momento, por favor. Ok. Bueno, gracias a todos por venir. Hoy voy a hablarles un poquito sobre... Antes me preguntaron el tema y no supe qué decir exactamente porque el tema no está muy claro ni para mí, pero el texto que voy a utilizar hoy es un libro que se llama Escrituras Mundiales y Enseñanzas de Sun Myung Moon. Fue escrito por el profesor Andrew Wilson de la UTS en Nueva York. Entonces, habla un poquito sobre la paz mundial y nuestra tarea para poder alcanzarla, ¿verdad? Bueno, creo que en el último Wake Up, no sé qué me tocó a mí, que fue en diciembre, no sé quiénes estuvieron, pero también hablé sobre esa misma clase, ese mismo profesor. Entonces, pero fue más que todo contenido del curso. Esta vez vamos a hablar sobre el libro como tal. No sé si existe una versión en español, pero yo utilicé la versión en inglés, ¿verdad? Que el profesor, este es un libro escrito por el profesor y varios otros doctores de la UTS. Y me pareció un tema muy relevante, basado en lo que estamos experimentando hoy día, ¿verdad? Porque hay conflictos, no solo Rusia y Ucrania, hay muchos conflictos en muchas partes que tal vez no tienen tanta atención mediática, pero hay muchísimos, y no solo desde ahorita, hay muchos conflictos que tienen bastante rato ya de estar en proceso, ¿verdad? Entonces, bueno, como les dije, este es un libro escrito por el doctor Andrew Wilson, se llama Escrituras Mundiales y Enseñanzas de Sun Myung Moon. Es como una recopilación de diferentes charlas dadas por el Padre Verdadero y también basado en diferentes escrituras mundiales, como la Biblia, el Corán y diferentes libros y escrituras de líderes religiosos, ¿verdad? De diferentes religiones. Bueno, vamos a empezar con este capítulo que se llama El ascenso y la caída de las naciones. Lo podemos encontrar en ese libro, en la página 1091. El primer texto que quiero leer dice, bueno, el padre preguntaba, ¿hay algún país en el mundo hoy que diga que se sacrificará por salvar al mundo? Estados Unidos prosperó cuando trabajó junto con otros países por su bien, pero ha ido declinando desde que comenzó a decir, tenemos que aferrarnos solo a nuestro país. Estas fueron palabras dadas por el padre en 1973. Como todos sabemos acá, o casi todos, el Padre Verdadero amaba sobre todas las cosas a los Estados Unidos, ¿verdad? Y cree que los Estados Unidos tienen un papel muy importante en la restauración del mundo y pues en el objetivo, ¿verdad?, de alcanzar la paz mundial. Y Padre Verdadero desde 1973 ya estaba previendo que los Estados Unidos se estaba yendo en la dirección equivocada, ¿verdad? Ahorita vamos a ver que casi que ya se está cumpliendo lo que él previó lastimosamente. Ese fui yo. ¿Ok? A lo largo de la historia humana han habido muchas grandes civilizaciones. ¿Por qué perecieron? A medida que sus civilizaciones se desarrollaron, en lugar de vivir por el bien del mundo, se volvieron egocéntricos y devoraron el resto del mundo para satisfacer sus apetitos. Y pregunta, padre, ¿creen que Estados Unidos es una excepción, verdad? En el libro es muy amplio, ¿verdad? Y el capítulo entero también es muy amplio, pero él hablaba de las grandes civilizaciones que han surgido y han caído, ¿verdad? Como un ejemplo que destacó bastante fue el Imperio Romano, ¿verdad? Que es uno de los más conocidos. Fue un gran imperio, ¿verdad? Que duró cierto tiempo, pero igual eventualmente decayó, ¿verdad? Entonces, Padre Verdadero compara a los Estados Unidos con el Imperio Romano. Y él habla de cuando los Estados Unidos inició, ¿verdad? Que tenían un propósito distinto. Trabajaban por el bienestar del mundo, ¿verdad? Ellos querían escapar de la opresión y de
querían obtener libertad religiosa y libertad de expresión y muchas otras libertades, y pues iniciaron bien, y por eso se convirtieron en lo que son, ¿verdad? O lo que han sido hasta ahora. Pero, como dice el Padre verdadero, ¿verdad? Se volvieron egocéntricos. Y pues, lamentablemente, ya están experimentando algunas de las consecuencias de eso, que vamos a ver acá. Estados Unidos es la nación líder en el mundo. Esto era en 1978, ¿verdad? Especialmente su cultura y se mueve al mundo entero. Sin embargo, Estados Unidos se ha vuelto arrogante y discriminatorio. Si sigue así, inevitablemente declinará o decaerá. A pesar de su fama mundial, internamente sus hijos están siendo golpeados. Los hijos son la posesión más preciada de una nación y la esperanza para el futuro, pero están siendo golpeados. Esto se puede interpretar de muchísimas formas distintas, ¿verdad? En los Estados Unidos hay muchos conflictos y muchos problemas que el Padre también mencionaba en este libro, en este capítulo, como la inmoralidad sexual, ¿verdad? Consumo de drogas, consumo de alcohol, muchas cosas que han venido afectando al país desde más o menos los 60s, cuando se dio la Revolución Femenina, y con esa Revolución Femenina se dieron muchas otras revoluciones que no son necesariamente buenas, ¿verdad? Igual, bueno, algunos tal vez habrán escuchado la charla sobre esto, ¿verdad? Que la Revolución Femenina no se dio de la forma que debía darse, porque el objetivo era alcanzar igualdad, ¿verdad? Porque la mujer había sido históricamente reprimida y subyugada, ¿verdad? Y tenía menos derechos que los hombres. Entonces, el objetivo de la Revolución Femenina era que se obtuvieran los mismos derechos, los mismos privilegios que los hombres tenían. Pero en vez de eso, las mujeres en muchos casos han adoptado los mismos comportamientos que antes se le criticaban a los hombres, ¿verdad? Eso es parte de lo que Padre Verdadero habla, que ese tipo de situaciones han hecho que los Estados Unidos o los hijos del país se vean afectados, se vean golpeados, como él dice. Y bueno, la gente no lo considera así en muchos casos, como todos los simpatizantes del gobierno actual, ¿verdad?, de los Estados Unidos, que son en su mayoría liberales y creen que todo este tipo de libertinaje es lo que crea una democracia y lo que debería prevalecer en el mundo. Y los que sabemos de las enseñanzas de los padres verdaderos, pues sabemos que eso no trae más que destrucción, ¿verdad?, a largo plazo. Entonces es como el desvío que se ha dado en este país. Estados Unidos hoy está en la misma posición que el Imperio Romano. Creen que es el país más grande con su dinero, poder y conocimiento, pero su estándar moral es peor que en los países subdesarrollados. Internamente tiene una enfermedad incurable. Una vez que una nación contrae esta enfermedad, inevitablemente declinará. No puede mantener su cultura. Los jóvenes pierden cualquier disciplina en sus vidas. Las familias se derrumban. Las iglesias pierden su autoridad y el orden social se desmorona. Esto no es o no es la realidad en los Estados Unidos. Mirando al orgulloso pueblo estadounidense, dice Padre, me pregunto cuánto tiempo puede durar su época de prosperidad. Esto fue hace 50 años, 40 años más o menos, sí, en 1979, casi 40, aproximadamente 43 años. Y los que tal vez siguen un poco de cerca la situación política, ¿verdad?, del país, pueden darse cuenta que ya se está desmoronando, ¿verdad?, que ya está empezando a declinar esa prosperidad que ha caracterizado a los Estados Unidos. De hecho, económicamente hablando, ya Estados Unidos no es la potencia más poderosa del mundo, ahora lo es China, y Estados Unidos económicamente casi que le pertenece a China. Tiene una deuda externa con China que los analistas económicos han estimado que es imposible pagar. En toda la historia, digamos, no va a poder pagarlo. Entonces, y bueno, para poner algo de contexto, cuando la pandemia inició, yo estaba en los Estados Unidos y me quedé atrapado
por 6 meses ahí porque no habían vuelos y muchos de mis amigos americanos se quejaban porque tenían que esperar por mascarillas, tenían que esperar por papel higiénico, tenían que esperar por productos de higiene personal o productos básicos que históricamente siempre han sido producidos en Estados Unidos y que estaban a la mano de todos, pero ahora no existen fábricas en los Estados Unidos que produzcan estos productos. Entonces ellos tienen que esperar a que China produzca y se deje lo que ellos ocupan y después envíe lo que les sobra, por decirlo así. Entonces, recuerdo que un amigo decía que era ridículo porque en la Segunda Guerra Mundial ellos implementaron un plan para la creación de tanques y armamento militar. E inclusive las amas de casa, dice, que salían de las casas para ir a trabajar en fábricas y construir tanques y armamento. Entonces él decía, no es cierto que no se puede, que no tenemos capacidad, sí se puede. Si ya se hizo una vez, se puede hacer de nuevo, ¿verdad? Pero ellos se quejaban mucho de esto, ¿verdad? Que básicamente tienen las manos atadas y dependen de China para absolutamente todo. Casi no hay nada que no se produzca en China, inclusive los estadounidenses son muy orgullosos de sus productos, de los productos americanos, pero algunos de esos productos americanos son hechos en China, ¿verdad? Muchos, de hecho, muchos productos de los que son americanos se producen en realidad en China, solo traen las partes y las ensamblan en Estados Unidos. Entonces, esto es una muestra más de que ya están sufriendo las consecuencias, ¿verdad? Están atados de manos en algunos ámbitos, especialmente económicos. Y bueno, Padre Verdadero tenía mucha esperanza en los Estados Unidos por el poder que tiene y la influencia que tiene, pero vemos que se ha desviado muchísimo del objetivo. Entonces, podríamos ver, ¿verdad?, que ya están sufriendo las consecuencias. Otra consecuencia muy difícil que están, o tal vez todavía no la están sufriendo, pero los analistas económicos hablan de que se sentirá pronto, es durante la pandemia y específicamente este gobierno que está actualmente hizo algo que no hacía ningún gobierno desde hace más de 30, 40 años, que fue imprimir bonos, imprimir dinero. Básicamente les daban subsidios a las personas para que pudieran sobrevivir en lugar de enviarlas al trabajo y pues mucha gente, conozco inclusive amigos que me han dicho, yo prefiero, ellos tienen que reportar al gobierno que están desempleados, ¿verdad?, para que les den esta ayuda. Y ellos decían, yo prefiero reportar desempleo porque me dan más dinero de lo que ganaba cuando trabajaba. Entonces, un muy alto porcentaje de americanos no iban a trabajar porque preferían recibir el dinero del gobierno. Y el gobierno simplemente se quedó sin dinero y empezaron a imprimir dinero, ¿verdad? Porque en Estados Unidos está la Reserva Federal, ¿verdad?, que es como el Banco Mundial o el banco más grande del mundo, que emite la mayoría de divisas. Y entonces, eso pues va a traer una consecuencia muy alta. Ya la inflación subió muchísimo a causa de eso. Todavía tal vez las causas no se están sintiendo, pero se van a sentir en los próximos años. Pueden ser 10 o 20, no sé. Pero eso va a traer consecuencias muy graves. Inclusive ya afectó el valor del dólar a nivel internacional, lo cual es muy delicado, porque si el dólar llega a bajar suficiente y divisas como la japonesa o la china suben por encima del dólar, pues eso sería el fin de la economía de Estados Unidos, ¿verdad? Ya perdería el poderío que tiene a nivel mundial económicamente. Entonces, hay una serie de diferentes conflictos que podemos ver que hablan de lo que Padre Verdadero hablaba, ¿verdad? Otra de las cosas que tal vez todos hemos visto es los tiroteos que hay frecuentemente en Estados Unidos. Es muy común, ¿verdad? Casi, no sé, varias veces al mes veo una noticia de un tiroteo en una escuela y casi siempre son chiquillos, jóvenes, que llevan un arma y pues hacen un tiroteo. O en algunas ocasiones son extremistas cristianos que, no sé, se han dado muchos casos que van a un bar de homosexuales y matan a todos, o inclusive de musulmanes, cualquier persona que sea diferente, ¿verdad? Entonces, todas estas son consecuencias de esa decadencia que ha habido, de ese alejamiento de Dios que han tenido los americanos, ¿verdad? Que como dije, iniciaron muy bien los fundadores del país, pero a medida que ha ido desarrollándose el país, lamentablemente se han desviado muchísimo. Y ahora yo por lo menos veo bastante difícil que retomen el camino. Tal vez no sea imposible,
pero se ve muy difícil, muy difícil. Ahora este es otro capítulo del mismo libro que habla sobre la paz mundial, específicamente. Un tema muy relevante, ¿verdad?, actualmente. Dice, cuando terminó la Guerra Fría, el mundo tuvo un breve momento de celebración, como si hubiera llegado a la paz, pero la humanidad pronto se dio cuenta de que el final de la Guerra Fría no significaba automáticamente el advenimiento de una era de paz mundial. Las feroces batallas continuaron. Incluso en este momento se están produciendo masacres brutales en numerosos lugares. Esta es la realidad. Este texto no es muy actual, ¿verdad? Es de hace varios años, pero aplica perfectamente a lo que estamos viendo hoy día, ¿verdad? Hay muchísimas masacres, como lo dice acá. De hecho, en uno de los cursos que llevamos, yo tuve que hacer una investigación sobre esto, sobre conflictos, y como les dije, hay muchísimos conflictos que uno ni siquiera sabe que existen, porque tal vez no salen en los medios. En Asia, en África, inclusive en Sudamérica, hay conflictos armados y conflictos muy sangrientos sucediendo, que nosotros, como no lo vemos en las noticias, no sabemos. Y tal vez por eso el conflicto entre Rusia y Ucrania ha tenido tanto impacto, porque pues hay intereses, ¿verdad?, de grandes potencias ahí, entonces obviamente eso aparece en los medios, está muy cerca de Europa, lo cual es un factor de riesgo, ¿verdad?, para Europa. Entonces obviamente es más fácil que eso salga en los medios. Pero por ejemplo, yo hice una investigación de la República Central Africana y desde 2011, más o menos, han estado en un conflicto armado, en una guerra entre varios países de África, vecinos, y guerra interna también, porque es más que todo una guerra religiosa la que se da ahí, pero también cuando las milicias o las guerrillas internas se quedan sin recursos, ellos acuden a otras naciones africanas por ayuda. Entonces, otros países se han visto involucrados. Tal vez no es un conflicto entre dos países directamente, pero se involucran los países porque envían recursos, tanto humano como recurso militar. Y bueno, esto es una guerra entre específicamente musulmanes y cristianos que está ocurriendo en la República Central Africana desde 2011, ¿verdad? Estamos en 2022, o sea, hace 11 años que inició y no se ha detenido, más bien cada vez empeora más. Y son conflictos de los que no sabemos nada. Hay masacres. Bueno, yo leí varias entrevistas de periodistas y civiles, y tanto los musulmanes como los cristianos llegan a pueblos de la religión contraria y hacen una masacre, simplemente matan a todos, solo por ser musulmanes o por ser cristianos, ¿verdad? Y como en casi todo conflicto, hay intereses por detrás, ¿verdad? En este conflicto específicamente hay intereses de recursos naturales, de piedras preciosas. Hay minas de diamantes y demás que en África abundan, ¿verdad? Entonces, los grupos armados normalmente están detrás de alguno de estos recursos y con eso pues quieren eliminar a la oposición y lastimosamente se basan en la religión para hacerlo, ¿verdad? Entonces, la paz mundial es algo que es muy difícil de alcanzar porque nosotros no podemos siquiera ayudar si ni siquiera sabemos que estos conflictos están pasando, ¿verdad? O sea, uno puede preocuparse por Ucrania o por Rusia y hacer algo, no sé, aunque sea orar por ellos, pero ¿qué pasa con todos los otros conflictos que ni siquiera sabemos? Es muy difícil, ¿verdad? Y como dije, si los intereses detrás de esos conflictos no son suficientemente importantes para que aparezcan en los medios, pues ni siquiera vamos a saber de ellos, a menos de que uno investigue o busque. Las Naciones Unidas, por ejemplo, en la página de la ONU, hay muchísima información acerca de todos los conflictos registrados que hay actualmente en el mundo, y son muchos, son muchísimos. A pesar de que no nos damos cuenta, hay muchos conflictos que están actualmente sucediendo y muy activos, para nada solucionados, ¿verdad? Padre Verdadero decía que los conflictos surgen por muchas razones, pero uno de los principales factores que contribuyen a su surgimiento es la desarmonía profundamente arraigada que existe entre las religiones del mundo. Por lo tanto, debemos reconocer cuán críticamente importante es que las religiones dialoguen entre sí, aprendan a aceptarse y armonicen entre sí. Este libro es un claro ejemplo de un esfuerzo para lograr eso.
porque es un libro que recopila información, como dije, de varias religiones, por lo menos de las más conocidas y las más importantes a nivel mundial, y los compara. Creo que la última vez que hablé sobre esta clase, mencioné el dato de que en esa investigación que hicieron en conjunto con Padre Verdadero, se determinó que las religiones del mundo son 77% similares. O sea, somos mucho más parecidos de lo que somos diferentes, pero la mayoría de las veces nos enfocamos en las diferencias. Y es por eso que hay tantos conflictos. Pero somos increíblemente parecidos. En este curso yo tuve la oportunidad de aprender mucho sobre el judaísmo y sobre el islam. Y yo puedo decir que el islam y el judaísmo es casi el cristianismo. Es más, yo me atrevería a decir que el cristianismo se derivó de ellos. O por lo menos el islam y el cristianismo definitivamente se derivaron del judaísmo. Son religiones sumamente similares y las diferencias son mínimas. Tienen los mismos profetas, tienen los mismos libros, en la Biblia y en el Corán y en la Torah, ¿verdad?, que es el libro de los judíos. Son los mismos libros, tienen los mismos relatos, inclusive las mismas líneas de tiempo. Es increíble lo similar que son. Pero como digo, nos enfocamos en las diferencias y todos sabemos los conflictos enormes que hay por ejemplo, entre musulmanes y cristianos, y sin saber que somos tan parecidos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo estudié en Estados Unidos, hice muchísimos amigos musulmanes. Había muchos árabes y muchos estudiantes del Medio Oriente. Y ellos siempre me decían que una de las cosas que ellos más criticaban o más les sorprendía del cristianismo era que teníamos un montón de Biblias, decían ellos. Y yo les decía que no tenemos un montón de Biblias. Bueno, los cristianos usan una Biblia y hay muchas versiones por las traducciones que se han dado, pero es básicamente la misma, la base es similar, ¿verdad? Y ellos decían esto, ¿verdad? Y es curioso porque el Corán, que es el libro de ellos, pues en árabe sí es el mismo, pero hay muchas traducciones a otros idiomas y las traducciones varían. Si, por ejemplo, yo tomara el Corán en inglés, hay muchísimas versiones, porque depende de quién lo traduzca, pues la versión cambia, ¿verdad? El vocabulario utilizado, algunas de las palabras, y cambian, entonces es básicamente lo mismo. La Biblia, si uno la lee en hebreo, es la misma, pero pues las traducciones hacen que varíe, ¿verdad? Por el tipo de traducciones y la persona que lo traduzca. Y también algunas religiones o algunas iglesias han quitado algunos de los libros, ¿verdad? Pero la Biblia es la misma, entonces a mí me da un poco de, risa, porque es por el desconocimiento, ¿verdad? Ellos tal vez nunca han leído la Biblia, simplemente que en la escuela y el colegio les enseñan eso, que los cristianos tienen un montón de Biblias diferentes. Es como un punto para decir por qué el Corán es mejor, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, y eso pasa igual acá, nosotros muchas veces tendemos a pensar que los musulmanes son terroristas, ¿verdad? Mucha gente piensa eso. Y pues es basado en lo que nosotros vemos en la televisión. Lamentablemente uno no ve las buenas cosas que hacen los musulmanes. Como digo, yo conocí muchos y he conocido muchas culturas y no he conocido ninguna tan hospitalaria como los musulmanes. Son las personas más amigables y más hospitalarias que existen, de verdad. Y todo eso uno lo sabe, uno nada más ve los ataques terroristas y los grupos extremistas y todo esto. Y grupos extremistas hay en todas las religiones, inclusive en la cristiana. Hay grupos, este ejemplo de la República Central Africana es un claro ejemplo. También hay otro ejemplo que muy poca gente conoce, que es en la frontera entre Irlanda del Norte e Inglaterra. Hay como dos barrios que básicamente están en el límite de los países. Y en uno de los barrios son protestantes, evangélicos protestantes, y en el otro son católicos. Son dos denominaciones cristianas. Y los gobiernos de esos países tuvieron que crear un muro como el de Berlín, porque la gente se lanzaba bombas. Y esto no es hace 100 años. Eso lo leí yo en el 2016 y era un reporte de un periodista actual. O sea, en el 2016 estaba ocurriendo eso. Se lanzan bombas. E inclusive después de crear este muro, aún así se lanzan bombas, que de hecho ellos dicen la calle que pasa diagonal
a ese muro, es una de las calles más peligrosas porque usted puede ir por ahí caminando y en cualquier momento le cae una bomba en la cabeza, no se sabe. Son bombas caseras, ¿verdad? Pero suficiente para hacer daño o matar a alguien. Entonces, son dos grupos cristianos que se odian tanto que tuvieron que construir un muro entre ellos y aún así con el muro lanzan cosas al otro lado del muro para poder hacer daño a los otros. Entonces, grupos extremistas hay en todas las religiones. Tal vez en algunas se evidencia más que en otras, por, como dije, por la atención mediática. Pero la religión se ha desviado muchísimo del objetivo que tenía, ¿verdad? Que era unificar y paz y armonía, ¿verdad? Como Padre Verdadero lo decía, el objetivo de toda religión es eventualmente desaparecer. Si una religión tiene como objetivo alcanzar la paz, la armonía y la prosperidad de un pueblo, cuando eso se alcance, ya no hay necesidad de tener religión, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos salud perpetua, los hospitales no serían necesarios, ni los doctores. Entonces, vemos como todas las religiones se han fundado con buenas intenciones, pero se han desviado, igual que el ejemplo que di antes de los Estados Unidos, ¿verdad? En la era moderna, en la mayoría de las naciones, los líderes religiosos han llegado a ocupar un lugar totalmente separado de los centros de poder político secular. Y la mayoría de la gente ha llegado a aceptar esta realidad como deberían ser las cosas. Esto quiere decir, bueno, que la religión, además, se ha separado del control político o de la gobernanza de los países. Y la ciudadanía, los civiles, hemos aceptado esto como la norma, como así debe ser. De hecho, yo he escuchado a muchísimas personas criticar cuando hay gobiernos que se identifican con una religión, ¿verdad? Que todos los gobiernos deben ser seculares, que la religión no tiene que ver nada con la política y que no debería estar incluida. Y sabemos todos que, por ejemplo, Padre Verdadero, una de las estrategias que él recomendó para poder alcanzar la paz mundial era justamente incluir una rama religiosa en las Naciones Unidas, ¿verdad? Que él lo determinó como muy importante. Pero en la actualidad, pues, la gente piensa que no, que eso no debería mezclarse. La religión es, no sé, cuando usted se sienta triste o se sienta mal por lo que haya hecho, vaya a la iglesia y pida perdón y ya, pero no tiene nada que ver con la vida de la ciudadanía, ¿verdad? Es lo que la gente piensa. O es como pensamos y por eso la hemos totalmente excluido de los asuntos políticos de cada país. Decía Padre, creo sin embargo que es hora de que las organizaciones internacionales cuyo propósito es apoyar el ideal de la paz mundial reconsideren su relación con las grandes tradiciones religiosas del mundo. Hay muchas tradiciones religiosas y aquí, bueno, Padre no dice con quién, ¿verdad? No dice tienen que seguir al cristianismo o al hinduismo o al islam. Dice que todos los países deberían reconsiderar su relación con las grandes religiones o las grandes tradiciones religiosas. Que como dije, esto fue una de las estrategias que Padre Verdadero propuso para poder alcanzar la paz mundial, ¿verdad? Hay varias estrategias que conocemos. El famoso puente del estrecho de Bering, ¿verdad? Es otra de las estrategias que propuso. El túnel entre Corea y Japón, la eliminación de fronteras. Y esto de la eliminación de fronteras no necesariamente significa que no van a haber pasaportes y que todo el mundo puede entrar y salir. Significa que sí, todo el mundo puede entrar y salir, pero obviamente todos con sus obligaciones, deberes y derechos, ¿verdad? Que es algo que yo siempre he pensado. Países como Estados Unidos, que tienen un problema tan grande con la migración, o inclusive Costa Rica, ¿verdad? También nosotros tenemos problemas grandes con la inmigración. Y yo pienso que en lugar de tratar de restringir eso, sería mejor hacer algún tipo de avenida para que las personas puedan venir y trabajar o a Estados Unidos y documentados. Eso le sirve mucho más al país, porque igual las personas siempre van a venir, se quiera o no, siempre van a venir porque están en situaciones terribles que ellos necesitan escapar. Entonces las personas siempre van, pero si vienen documentados, el gobierno sabe dónde están, qué hacen, e inclusive puede aprovechar ese tipo de labor, se pueden cobrar impuestos, no sé, hay muchos beneficios. Son muchos los beneficios si se diera una política migratoria adecuada, y a eso se refería Padre Verdadero, que las personas pudieran transitar libremente entre los países, pero obviamente con sus debidas obligaciones. Y eso a mí me parece una de las mejores estrategias de las que Padre propuso. Lamentablemente ningún gobierno ha pensado de esa manera, ¿verdad?
Inclusive en Estados Unidos, por ejemplo, hay mecanismos para identificar a los inmigrantes ilegales. No en todos los estados, porque cada estado tiene sus diferentes políticas y gobiernos diferentes, pero hay varios estados como Illinois, Nueva York, Texas, Tennessee, hay muchos estados que implementan licencias de conducir, porque allá, digamos, la licencia de conducir es como la cédula acá, y implementan licencias de conducir para inmigrantes ilegales. Es solo para tener un control, para saber cuántos hay, dónde están, qué están haciendo. No los deportan, no hacen nada, simplemente es tener un control. Y además, eso les habilita a ellos, primero para conducir, ¿verdad? Legalmente. Y segundo, para poder trabajar, porque ese documento es como les dije, es como la cédula de identidad, entonces ese documento lo habilita a usted para poder obtener un trabajo, para poder registrar su domicilio, etcétera, ¿verdad? Para poder pagar impuestos. Entonces, estos estados, me parece a mí una técnica, una estrategia muy, muy inteligente, hacen esto, no les dan papeles a las personas, simplemente les dicen, bueno, tome, aquí está la licencia, usted puede transitar libremente, solo que tenga en cuenta que está ilegal, ¿verdad? Si en algún momento, por algún proceso de migración, tiene que irse del país, pues eso es otro asunto, pero ellos no los buscan, no los persiguen, simplemente los habilitan para que estén registrados. Y eso es una parte de lo que Padre Verdadero quería obtener, ¿verdad? Ahora, todos estos conflictos, ¿verdad?, nos hacen pues pensar en lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad?, con el conflicto de Ucrania y Rusia. Y especialmente en nuestro movimiento es muy relevante porque eso ha retrasado o ha interrumpido los avances de la reunificación pacífica de la península coreana, ¿verdad? Todos sabemos que eso ha afectado esos esfuerzos. Entonces uno se pregunta a veces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos cambiar? O no sé, ¿de qué forma podemos intervenir? No sé quiénes tuvieron la oportunidad de ver el Hondo K regional de hoy, pero me gustó mucho 3 partes. La oración que la dio doña Ana Zúñiga, Daniela la lectura y después el reverendo Lim que dio las palabras de motivación. Esas 3 partes me parecieron sumamente importantes. En la oración doña Ana decía, ¿verdad?, le pedía a Dios que nos ayude para poder cumplir el propósito, la misión que nuestra Madre Verdadera nos ha encomendado de restaurar 1/3 de la población mundial, ¿verdad?, para el 2027. Eso es muy difícil si uno se pone a pensarlo, y uno dice, bueno, es que ¿qué voy a hacer yo, verdad? ¿Cómo voy a ayudar? ¿Qué puedo hacer? Eso es algo como... Y también en la lectura fue como una respuesta a esa parte, porque la lectura de una parte decía que nosotros sabemos cuál es la misión, que sabemos cuál es la verdad, pero que a veces como que no la entendemos o la obviamos, ¿verdad? Que si viviéramos realmente basados en esa verdad que conocemos, pues los esfuerzos darían frutos, ¿verdad? Nosotros tendemos a veces a seguir órdenes nada más, lo que nos digan y lo hacemos, pero muy poco ponemos una iniciativa propia o hacemos algo de nuestra parte para poder ayudar o fortalecer el movimiento. Básicamente nosotros todos sabemos la misión que tenemos, pero no todos tenemos que ejecutarla de la misma manera. El reverendo Lima habló, ¿verdad?, de que la misión importante de las familias Chombo, ¿verdad? Pues hay personas que no son familias Chombo, hay personas que ni siquiera han recibido la bendición. Entonces, tenemos que tener diferentes tipos de alternativas, diferentes tipos de acciones, y todos podemos hacer algo. Nuestros líderes regionales, el reverendo Kim y el doctor Yang, han enfatizado muchísimo que tenemos que enfocarnos, especialmente en este año, en el testimonio, ¿verdad? Y el testimonio no necesariamente es ir y acercarse a una persona y hablarle y empezarle a hablar del principio y vino, invitarlo a una conferencia, no. Hay muchas formas de dar testimonio. Con solo las acciones que nosotros ejecutamos podemos dar testimonio. De hecho, en esta misma clase, en una de las tareas, el profesor nos había pedido que habláramos de una experiencia personal y yo le di una experiencia ahí de un conflicto que tenía yo con la familia y no sé, como
Era sobre la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? De las parábolas de Jesús que estábamos estudiando. Y pues yo le dije que eso me hizo reflexionar mucho porque yo había cometido errores, igual que el hijo, ¿verdad? El otro, el hermano del hijo pródigo. Y yo le decía que a veces era frustrante hablarle a mis amigos o a mi familia de la iglesia, hablarles del principio divino y que simplemente no muestran interés. Entonces, que a mí me gustaría como que ellos tuvieran algún tipo de revelación, ¿verdad? Sería más fácil para que entiendan. Y el profesor me regañó un poco y me dijo que yo no debería estar esperando que tengan revelaciones, que en lugar de eso yo debería predicar con el ejemplo, fue lo que él básicamente quiso decir, que yo debería mostrarles a ellos, basado en el principio, por qué es que es bueno, yo ejerciendo el principio, ¿verdad? Yo viviendo el principio, que no tengo que convencerlos con mis palabras ni esperar que Dios se les aparezca en sueños. Y es cierto, ¿verdad? Eso es otra forma de dar testimonio. Si nosotros seguimos y adoptamos esa verdad, como decía la lectura de hoy, de la lectura del Hondoke de hoy, si nosotros adoptamos esa verdad y la seguimos adecuadamente, los resultados se van a dar solos. Porque hay muchas formas de dar testimonio. Como dije, hay muchas personas que son excelentes para dar conferencias, otros son excelentes para acercarse a un desconocido y empezarles a hablar y que esa persona le ponga atención, ¿verdad? Otras son buenos para recaudar fondos. Todos tenemos diferentes habilidades y no tenemos que esperar, si nosotros vemos a alguien muy bueno recaudando fondos, no tenemos que esperar ser igual a esa persona. Podemos alegrarnos porque a esa persona le va bien y podemos nosotros hacer nuestro esfuerzo de la forma que sea, pero todos podemos hacer algo, por poquito que sea. Las familias Chombo, como lo mencionó el reverendo Lim, también tienen su misión, ¿verdad? Y hay muchas formas distintas de hacerla también, no es una sola forma, no es como que todos tienen que seguir un manual. Él mencionó un ejemplo muy interesante, el ejemplo del casino, ¿verdad? No sé, como dije, no sé cuántos pudieron verlo, pero me gustó muchísimo el casino del que él habló hoy, perdón, porque él decía, los casinos no tienen ventanas, ni tienen espejos, ni tienen relojes, porque si tienen relojes, la gente va a ver la hora y se va a ir antes. Entonces la gente se emociona en apostar y no se dan ni cuenta de la hora y se quedan ahí horas y horas, ¿verdad? Toda la noche. Los espejos tampoco, porque si usted se ve un espejo, tal vez ve lo que está haciendo y hasta se puede avergonzar y también se va a ir. Y las ventanas, como decía él, para ver a nuestros vecinos. Tenemos que ver a nuestros vecinos. Sea para bueno o para mal, podemos ver vecinos que están haciendo mal, entonces nosotros podemos evitar hacer esas cosas. Y podemos ver vecinos que están haciendo bien y podemos tratar de imitar esas cosas. Pero es muy importante, ¿verdad? Ese ejemplo me gustó muchísimo. Entonces, todos podemos realmente hacer algo. Todos podemos hacer algo. Solamente tenemos que determinarnos y, como decía la lectura, vivir esa verdad, ¿verdad? Y ahora, ese es otro libro. Ese es el Pyongyang, que es el que estamos leyendo, de hecho, en el Hondoke. Y el título era El amor verdadero es el principio universal de la paz. Yo estaba como buscando cosas relacionadas con la paz y la reunificación coreana porque son temas muy relevantes ahorita. Dice, es un poco largo y me disculpo. Originalmente la mente y el cuerpo de un hombre y la mente y el cuerpo de una mujer debían armonizar cuando convirtieran en marido y mujer, centrados en el amor verdadero de Dios. Este tipo de familia debía representar un cuerpo unido de amor de Dios y debió haberse convertido en la morada original de libertad, felicidad y paz verdaderas. El amor verdadero de Dios busca dar ilimitadamente a sus compañeros objetos en la creación. Esto es parecido al amor de los padres, los cuales quieren que sus hijos sean mejores que ellos. Los padres solo quieren dar una y otra vez a sus hijos. Lo mismo sucede con un marido y una mujer amorosos. Así como el marido quiere que su esposa sea mejor que él, la mujer también quiere que su esposo sea mejor que ella. Eso es muy interesante porque yo le digo, ¿verdad?, cosas que no tienen que ver con la iglesia. Yo le digo que una persona cuando busca pareja debería buscar a alguien que sea mejor que él o mejor que ella. No alguien que sea, no sé, o sea, que alguien que le ayude a crecer, ¿verdad? Básicamente es lo que quiere decir. Uno debería buscar a alguien, a veces la gente dice, quiero a alguien que me complemente, pero estos textos que yo leí decían, no, eso está equivocado. Uno no debe buscar a alguien que lo complemente, debe buscar a alguien que lo impulse,
que lo ayude a crecer, que lo ayude a avanzar, a moverse, a no quedarse en ese mismo lugar. Y pues buscando una persona que sea mejor, no me refiero a algo específico, no tiene que ser mejor intelectualmente, ni físicamente, ni tampoco económicamente. Simplemente una persona que tenga ese deseo de superarse y que hacerlo junto con uno, ¿verdad? Entonces aquí Padre Verdadero nos decía, esa es la forma, ¿verdad?, de alcanzar la paz universal. Y se empieza desde la familia. Y eso es otra cosa que podemos hacer. Si yo les dijera, hagamos algo por Ucrania o por Rusia, yo creo que no hay mucho que podemos hacer ahorita, no hay una acción específica que yo pueda decir o que yo creo que ninguno de ustedes pueda decir, vamos a hacer esto y esto va a ayudar a que el conflicto se acabe. Es básicamente muy improbable, pero podemos hacer cosas en nuestra propia familia, los que tienen hijos con sus hijos, los que son hijos con sus padres, con sus hermanos, inclusive con los parientes, hermanos o primos, tías, tíos, todos podemos hacer algo con la familia, ¿verdad? Y este amor inicia en la familia, pero debe expandirse en la comunidad, a la nación, ¿verdad? Bueno, a la tribu, a la nación, al mundo. Debemos enfocarnos en eso, que es parte de lo que hablaba la lectura de hoy. No hemos entendido o no hemos seguido esa verdad que Padre Verdadero siempre nos ha dicho, que siempre está enfocado en eso. La verdad de la que Él habla es el amor verdadero que debemos expresar a todas las personas del mundo. Si nosotros empezamos en la familia, como dije, esto es como predicar con el ejemplo. Damos el ejemplo y las personas alrededor van a verlo y van a imitar, porque somos seres que imitamos. Los seres humanos aprendemos por medio de imitación. La mayoría de la gente, si uno llega y le explica algo, algunos sí entenderán y lo aplicarán, pero muy pocos. El porcentaje de personas que aprende por medio de, bueno, hay muchos tipos de aprendizaje también, pero los que aprenden, no me acuerdo ahorita los tipos, pero los que aprenden por medio de simplemente escuchar la explicación son muy, muy pocos. La mayoría de gente aprende de una forma práctica, haciéndolo e imitando, ¿verdad? Yo tengo que ver a alguien, por ejemplo, si a mí llegan y me dicen, para manejar un carro usted llega y lo enciende, mete clutch, mete marcha, va sacando el clutch y el gas y ya. Hey, yo tal vez no pueda salir del parqueo, ¿verdad? Pero si yo veo a alguien haciéndolo y si yo empiezo a practicarlo es diferente, es más fácil aprender. Entonces nosotros imitamos a la gente, imitamos a los demás y normalmente es más fácil imitar las cosas buenas. Todos sabemos que tenemos nuestra conciencia, ¿verdad? Que si queremos imitar cosas malas, hay algo que nos impide un poco. Igual a veces siempre lo hacemos, aunque tengamos la conciencia ahí diciéndonos que no, siempre lo hacemos. Pero es mucho más fácil hacer cosas buenas. Cuando uno hace algo bueno o imita algo bueno, no hay nada que lo detenga, no hay ninguna voz, ningún sentimiento que le diga, esto no debería hacerlo o debería tener cuidado. Porque si usted está haciendo algo bueno, si usted está haciendo algo bueno por alguien, por ejemplo, usted nunca se va a sentir mal o no va a sentirse como que le va a pasar algo. En cambio, si uno hace algo malo, pues normalmente ese pequeño sentimiento ahora nos agobia. Entonces, el Padre Verdadero hablaba de que el amor verdadero es el principio de la paz universal, porque debemos empezar por nosotros mismos. Como dice el lema, ¿verdad?, de CARP en Estados Unidos, la paz empieza por mí, ¿verdad? Inicia con nosotros mismos. Bueno, eso sería la reflexión que tenía para el día de hoy. Aquí hay un par de lecturas recomendadas si quisieran estudiar un poco más sobre lo que podemos hacer y las enseñanzas que los padres verdaderos nos dejaron para este tipo de situaciones como los conflictos que estamos viviendo actualmente y la reunificación de Corea. Esto es igual del libro del Byung-Hwa Young. La primera sería La reunificación de Corea y la paz mundial. Es un libro bastante extenso, es el libro número 8 e inicia en la página 1141. Y el otro es El rol de las naciones en realizar la paz mundial. Ahí habla muchísimo sobre el rol de los Estados Unidos. Como dije, Padre Verdadero tenía mucha esperanza en los Estados Unidos. Entonces, los primeros, 8 o 10 capítulos son casi que de los Estados Unidos. Y ese es el libro 9 y empieza en la página 1299. Son lecturas muy interesantes y bastante útiles para poder entender lo que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Porque mucho de lo que Padre Verdadero dijo, que en esos años, ¿verdad?, en los 70s, se está viviendo hoy día. Se está pasando hoy día, ¿verdad? Es como que lo hubiera descrito casi a la perfección lo que iba a pasar.
Entonces, esas son un par de lecturas recomendadas y esta sería la reflexión del día de hoy. Muchas gracias.